Bueno, bueno, antes que nada, muchas gracias por unirse a la webinar de hoy. Eh, Tal como, bueno, pudieron ver antes de inscribirse y acá un poco la pantalla de introducción, la idea de hoy es que conversemos un poco sobre el concepto de este nuevo paciente digital y cómo podemos ayudarlos en las instituciones médicas a adaptarse por ahí en la gestión a este nuevo tipo de paciente. Eh, Por si no saben, nosotros desde Omnia Salud somos una empresa que nos dedicamos a lo que es el desarrollo de herramientas para la gestión clínica. Mi nombre es Ignacio Cruz y la idea de hoy es que, bueno, hagamos un poco este repaso general y podamos darles a ustedes herramientas para que eh, puedan ir mejorando la gestión en la institución. Como les decía anteriormente, si quieren enviar alguna duda o quieren contactarnos, pueden usar el chat de la aplicación. Vamos a tener un espacio también un poco para hacer una interacción más con preguntas. Pero mientras tanto, si mientras vamos viendo la presentación, si surge alguna duda, lo pueden enviar aquí por el chat de la videollamada. Em, La idea de hoy es que bueno, repasemos en líneas generales un poco cuál es el concepto este del nuevo tipo de paciente, ¿sí? Cómo son sus comportamientos, qué es lo que cambió en sí, en la forma de actuar con las instituciones médicas, eh, un poco qué es lo que eso generó en la institución, ¿no? Desde cómo se está por ahí perdiendo tiempo o generando problemas en la gestión a partir de estos cambios y ese impacto que tiene en la clínica y un poco en base a todo este escenario, cómo podemos hacer para hacer una gestión mejor o más moderna de estos pacientes y implementarla correctamente. Entonces, como puntapié inicial, igual nos interesa por ahí conocer un poco sobre la realidad de sus instituciones, entender cómo gestionan hoy las citas, si lo gestionan solo a través de un número telefónico de manera presencial, si tienen algún sistema digital parcial, es decir, que en donde se puede hacer algún tipo de agendamiento de manera digital, si tienen algún sistema implementado que combinan con la atención telefónica y presencial, o si ya tienen una herramienta digitalizada en su totalidad, ¿no? En donde el paciente puede hacer esa autogestión por completo a través de la plataforma. Si quieren, nos pueden ir respondiendo a través del chat eh, y comentándonos un poco sobre cuál es su realidad eh, para que podamos entender un poco mejor sobre ese panorama. Eh, Bien, entonces, haciendo esta breve introducción de qué es lo que, por lo menos desde nuestro lado, trabajando con ya más de 200 instituciones médicas en toda Latinoamérica, eh, vemos que está cambiando, ¿sí? Es que a día de hoy, por lo menos nos cercanos al 70% de los pacientes ya prefieren hacer el agendamiento y la gestión no solo de la cita, sino de todo lo que respecta al centro de salud de manera online, ¿no? No tener que depender de otra persona eh, para poder interactuar con la institución, y esto llevándolo especialmente a lo que es el uso del teléfono celular, en donde principalmente mi acción es poder hacer todo ese trabajo desde mi teléfono. ¿Bien? Eh, Esto viene un poco en línea porque el paciente en sí, en la mayoría de los casos, necesita resolver eh, parte de su agenda en situaciones en las cuales por ahí ya es fuera de un horario laboral, o está en una situación en la cual por ahí no puede hacer un llamado telefónico y quiere hacer algún tipo aprovechar para hacer esta gestión, por lo que tener este tipo de herramientas nos ayuda a justamente adaptarnos a lo que también prefiere nuestro cliente, que sería el paciente. Bien. En ese sentido, también uno al mismo tiempo espera esta confirmación que nosotros recibamos como inmediata respecto al turno, esa autogestión, si yo tengo que reprogramar, tengo que cambiar, tengo que eh,
agendármelo internamente como paciente en un calendario digital y a toda costa, por así decirlo, evitar el contacto hasta estar en la institución. Eh, y nosotros vemos que esto un poco hace, por ahí, genera muchas pérdidas de tiempo, ¿no? Y estos procesos manuales que terminan ocasionándose para poder lograr esto, eh, para adaptarse un poco al cambio que está pidiendo el paciente sin tenerlo automatizado, llevan una pérdida de tiempo muy grande en las instituciones médicas, ¿no? Esto que implica es que, por ejemplo, vemos que hay la mayor pérdida de tiempo está en instituciones en donde no tienen la confirmación de citas o la reprogramación de citas automatizada, en donde el paciente no solo se le envía automático el recordatorio, sino que se tiene que gestionar esa reprogramación. Y esto lleva a que instituciones tengan personas dedicadas 100% a llamar y confirmar las citas manualmente, o mismo reprogramar, tener un canal de comunicación para que el paciente pueda reprogramar una cita que ya tiene agendada, cuando mucho de esto se puede evitar en el flujo de información, en donde n- no deja de haber una persona que confirme las citas, pero hace un trabajo más acotado con los pacientes que efectivamente no confirmaron, ¿no? Si nosotros tenemos recordatorios automatizados que permiten la confirmación por parte del paciente, ese tiempo se reduce sustancialmente. Eh, También vemos que este registro manual de citas en planillas o agendas físicas también lleva una complejidad de tiempo. En muchas instituciones vemos que todavía se les sigue entregando una planilla impresa o escrita físicamente a los médicos sobre los pacientes que tienen que atender ese día. Los médicos vemos que es muy difícil que por ahí muchas veces tengan acceso a cuáles son los pacientes que van a ver o tienen agendados esta semana o la semana siguiente, y eso lleva a pérdidas de tiempo en cuanto a comunicación entre el médico y el equipo administrativo, eh, pérdidas de tiempo respecto al equipo administrativo para armar todos estos documentos que necesita el médico para tener esa información que hoy en día puede vivir una solución cloud que les permita ver en tiempo real la agenda de citas de lo que tienen. Eh, por otro lado, la gestión de ausencias, ¿sí? O tener citas duplicadas, también genera un problema muy grande, eh, porque al fin y al cabo, muchas de estas ausencias sin aviso terminan generando espacios libres en la agenda, y uno lo puede evitar fácilmente con la posibilidad de que el paciente por lo menos pueda cancelar la cita y notificar que esa cita no va a suceder. Eh, Y eso no quiere decir que la clínica no pueda tener o la institución no pueda tener políticas de cancelación ligadas a esa atención, pero lo importante es que el paciente tenga ese medio de comunicación donde pueda decir, mira, por más de que te esté cancelando con una hora, es mejor avisarte que no voy a poder ir a asumir que voy a ir cuando ya sé que no va a estar en mis posibilidades, ¿sí? Por más de que la política de cancelación sea no devolver el dinero de esa prestación. ¿Bien? Después también vemos muy comúnmente que muchos de los recordatorios se envían manualmente. Muchas instituciones que dicen tener recordatorios por WhatsApp, eh, esos recordatorios se envían manualmente por parte del personal administrativo que por ahí tiene que abrir una hoja con todos los pacientes que tienen ese día, escribir un mensaje a cada uno de ellos para hacer esa notificación, cuando muchos de estos recordatorios hoy en día se pueden enviar manualmente, automáticamente, y sin ir más lejos, tener todos estos medios disociados, ¿no? Si yo tengo el recordatorio por un lado, el agendamiento de la cita por un lado y mi sistema de gestión por otro, eh, termino teniendo que cargar la información en múltiples lugares y eso en una pérdida de tiempo muy grande. Entonces, esto es que vemos que el impacto en la clínica termina siendo un impacto de pérdida de dinero muy grande, ¿no? Más o menos en instituciones que por ahí no tienen estos eh, modelos de sistemas digitalizados, aproximadamente un 30% de la cita, o sea, tienen un 30% de ausentismo
eh, la institución, y al fin y al cabo eso es dinero que uno pierde, ¿no? Eh, tenemos, ahora, aquí es medio difícil porque por ahí es dinero que nosotros no estamos percibiendo porque el paciente nunca lo pagó, pero al fin y al cabo es dinero que podríamos haber, que podría haber ingresado a la clínica y no ingresó por el simple hecho de que el paciente por ahí simplemente se olvidó, no lo tenía anotado y no asistió a la cita en su debido tiempo. ¿Sí? Aparte, por lo menos en el tiempo que nosotros medimos, eh, hay aproximadamente, dependiendo un poco el tamaño de la institución, ¿no? Pero en instituciones promedio que solemos manejar nosotros, más o menos unos 20 profesionales, unas 1.500, 2.000 atenciones eh, por mes. Se pierden 3 horas al día solo en trabajo administrativo para poder confirmar las citas, llamar a los pacientes para hacer las confirmaciones del día siguiente, armar las planillas. eh, y quieran o no, eso es tiempo que podría estar dedicándose a otras cosas mucho más útiles dentro de la institución, eh, si es que parte de ese trabajo se automatiza con distintas soluciones. Eh, Así que esto es un poco, no sé si en alguno de ustedes, de los casos de ustedes, tienen identificado por ahí algún impacto que esté generando el no tener los recordatorios automatizados, el no tener la posibilidad que el paciente haga su autogestión de las citas, eh, tanto para agendar como para cancelar o reagendar una cita que ya tiene perdida, pero esto es por ahí un primer paso para entender si eh, por qué vale la pena hacer un cambio a adaptarse a este paciente digital, ¿no? Eh, entonces, por ahí, hoy en día, ¿ustedes cuál sienten que es el problema más grande que tienen la gestión de citas hoy, ¿no? No sé si quieren, alguno quiere ir contestándonos a través del chat, pero sienten que son las ausencias sin aviso, el tiempo que pierden en la carga manual de información, el volumen de las llamadas que reciben para el agendamiento de las citas o la falta de organización en el equipo en general, en la gestión. No sé cuál dirían que es el problema más grande que tienen hoy. A ver. Yo, si querés, mientras te sumo, estuve hablando con muchos clientes últimamente que, nada, que el problema principal me parece que es el ausentismo o falta de compromiso del paciente a asistir a la cita. Vos Claro, recién decías desde un 30%, pero bueno, o sea, la verdad es que las últimas llamadas que tuve con centros médicos me decían, hoy estamos sufriendo casi un 40% de ausentismo en varios centros y nada, y ellos, o sea, por lo menos en esta última clínica en la que hablé, me comentaban que querían resolverlo dando más turnos. Y yo hoy claro, pensaba, digo, eso puede terminar siendo otro problema, porque un día esos turnos que diste, tuviste la suerte de que asisten todos y si en el centro tenés capacidad para, no sé, 50 personas y te asistieron 100 también digo, es un problemón que después tenés que resolver, pero como que la ausencia del paciente a la cita creo que es uno de los problemas principales. O sea, sí, yo sí, y mientras por aparte, ahí, con no eso digo que por decís, ahí Jacqueline, algunos tienen, sí, no, que agrego que es una forma de solucionarlo que por ahí no en todos los casos se puede dar, que es que yo pueda agendar el doble de turnos de los que normalmente agendo, ¿sí? En muchas instituciones eso, ese, ese paciente que no asiste no se reemplaza con otro paciente que viene o que tiene su lugar, porque por ahí todavía no tenemos la llegada a tantos pacientes que quieran agendar las citas con nosotros, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, es una solución parcial,
¿no? Es un parche que no solo te puede llegar a ocasionar un problema, sino que puede ser que no lo logres, ¿sí? O sea, que no logres llegar a tener el doble de turnos que el que tendrías. Y es más, si tuvieses el doble de turnos que tendrías, eso quiere decir que deberías poder obtener el doble de resultados de lo que, o por lo menos un 40% más de resultados de lo que tendrías hoy, con más médicos y dándole un servicio a todos esos pacientes que te están demandando una atención. Sí, totalmente. Creo que ahí Enrique había levantado la mano, no sé si quieres desactivar el micrófono, te escuchamos. Gracias. No, yo explicaste muy bien, o sea, el, la ausencia yo creo que es el mayor problema que tenemos en nuestro medio, ¿no? No se ha creado tampoco esa conciencia de lo que significa ese espacio que se pierde, ¿no? Como tú decías, Ignacio, es una hora promedio, o sea, donde tú dejas de producir y se te acumula después el trabajo, ¿no? Y volver a Claro, reagendar al paciente para ver si vuelve a venir, o sea, no es fácil, o sea, porque no hay un sistema que donde el paciente al hacer la cita cancele o que haya la forma de que el médico o la institución pueda cobrar al paciente si no anuncia que no puede venir a la claro. consulta, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Entonces, un poco siguiendo en línea con esto que planteamos, así por lo menos vemos nosotros o entendemos nosotros esta gestión moderna de las citas en la en la institución médica, en donde a través de distintas herramientas nosotros lo que queremos lograr es que el paciente se sienta más conectado con la clínica, pueda tener distintos canales de comunicación que sean más eficientes eh, y al mismo tiempo eso se traduzca en que la institución al fin y al cabo esté más organizada en cuanto a los pacientes que va manejando, ¿no? En primer lugar, creo que esto ya hoy pasa a ser casi una obligación para toda institución que se dedica a lo que es atención ambulatoria, que es contar con una reserva online 24/7 desde cualquier dispositivo, ¿no? Que el paciente pueda ingresar en un lugar en donde pueda ver los horarios, decidir cuál es el que le acomoda mejor y agendar una cita, obviamente con las condiciones que la clínica quiera poner, ¿no? No es lo mismo si un centro de gastroenterología o de endoscopías, por ejemplo, eh, quiere abrir su portal, pero obviamente no quiere que cualquier paciente pueda agendar una endoscopía digestiva, ¿no? En donde por ahí tengo cierta información que tengo que validar previamente para hacer ese agendamiento, pero sí quiero que puedan agendar una consulta, un estudio eh, de test de aire aspirado o cualquier otro tipo de prestación que vamos a hacer en consultorio. Entonces, siempre y cuando mantengamos esas condiciones, es clave que nosotros tengamos un medio en donde el paciente pueda hacer esa reserva online y al mismo tiempo contar con esas confirmaciones y recordatorios automáticos por parte de la institución a- al paciente. Y que esos recordatorios no dependan de una persona, o sea, no dependan de que una persona envíe ese recordatorio, haga la acción de enviarlo en un horario en particular, sino que ustedes puedan saber. Mira, nos funciona mejor si los recordatorios los enviamos a las 10 de la mañana del día anterior y que salgan a través del sistema siempre los recordatorios a esa hora para los pacientes, que tengamos distintos medios de comunicación para enviar los recordatorios, que no hay que WhatsApp sea el más efectivo, que tengamos otros canales en donde pueda ser a través de un SMS o un correo electrónico, por más de que no tengan la misma efectividad, pero cuando nosotros abarcamos más canales de comunicación hay más chances de que el paciente vea esa notificación y que el paciente pueda interactuar con esa notificación, que no quede solo en recibir la notificación, sino que me pueda decir, voy a asistir, no voy a asistir, necesito reagendar esa cita. ¿Sí? Em, Contar también con una agenda digital que esté centralizada entre todas las áreas. O sea, si yo tengo una agenda disponible en el portal, si yo tengo una agenda disponible en otros medios,
si yo tengo una agenda que la está utilizando también el equipo de recepción o los propios médicos, que sea una agenda única que esté conectada entre todas esas áreas para que no tengamos superposición de citas, que no se vaya a utilizar un espacio que en realidad ya lo había ocupado otro profesional o eh, otro paciente, ¿sí? Eh, y por último, obviamente, reducir las llamadas que no necesitan ser una llamada, ¿no? Que los pacientes que pueden hacer el autoagendamiento lo hagan y dejar el canal de llamadas abierto para las dudas que realmente requieren un asesoramiento personal por parte de alguien administrativo en la institución, ¿sí? Y esto lleva un poco también a estos nuevos canales que estamos implementando. Y, por ejemplo, nosotros también ofrecemos bots, agentes de IA conversacionales para que uno pueda interactuar a través de un chat de WhatsApp, a través de un chat de Facebook o Instagram, eh, no solo para agendar una cita, sino para hacer preguntas más complejas y que en el caso de no poder contestarlas, hacer el traspaso a un agente humano que pueda justamente ayudar al paciente con esa duda que tiene y centralizar las comunicaciones en un mismo lugar, ¿sí? O sea, centralizar todos los medios de comunicación que hoy ustedes tienen disponibles por ahí en distintas redes sociales o mismo a través de un WhatsApp o un chat dentro de su página web para que quede todo en un mismo lugar, ¿sí? Eh, entonces, yendo por ahí, a pasos concretos que podrían hacer ustedes como instituciones médicas para llevar a cabo estos cambios. Lo primero es buscar la forma de habilitar la reserva online en su institución. O sea, tener algún tipo de portal que les permita eh, hacer la gestión del agendamiento de las citas, automatizar los recordatorios, ¿sí? Lograr que las citas que ustedes están otorgando se puedan vincular con algún tipo de recordatorio automatizado para no tener que hacer esa tarea de manera manual. Contar con un único sistema para la gestión de la agenda que se puede integrar a distintas soluciones y luego empezar a medir esta información, ¿sí? O sea, entender cuál es la tasa de ocupación de cada médico, si hay que ajustar horarios, si hay que ajustar las prácticas que hace, si hay que ajustar eh, los días en los cuales se está atendiendo, cuáles son las tasas de ausentismo que están vinculadas a una franja horaria o a un tipo de práctica en particular, cómo es el tiempo de respuesta que tiene el paciente eh, con las confirmaciones o con la anticipación con la cancelación de las citas, e ir ajustando eso para que reduzcamos al máximo lo que se puede de estas tasas de no solo ausentismo, sino de cancelaciones, que hoy son los que por ahí le generan esa pérdida en la gestión de la agenda. Eh, Bien, entonces, un poco lo que nosotros queremos que se lleve en el día de hoy como paso es entender que el paciente, al fin y al cabo, ya cambió su forma de ser y ya es así, quiere estos cambios en las instituciones y muchas veces por ahí va a elegir una institución médica por sobre otra en base a poder hacer toda esta gestión y que todos estos procesos que ustedes por ahí hoy hacen de manera manual tienen un costo operativo y de experiencia, que cuando hablamos de experiencia, hablamos de que por ahí hoy lo hace una persona que sabe cómo hacerlo y que lo ejecuta bien, pero dependemos mucho de esa persona y no del proceso, ¿sí? Que como empresa lo ideal es que ustedes no dependan de esa persona que esté en la institución, sino que justamente tengan un proceso que lo puedan, lo puedan automatizar. Obviamente reducir eh, las ausencias, las cancelaciones en la institución y reducir las llamadas para que las llamadas que reciben realmente sean las llamadas que sean importantes y llevar a una gestión de turnos moderna, ¿sí? Para liberar al equipo de ese tiempo y que pueda dedicarse a mejorar la institución. Eh, Bien. Eh, Aprovechando un poco el espacio, también les queríamos contar un poco sobre nosotros, ¿sí?
cuál es por ahí, cómo nosotros desde Omnia Salud respondemos a cada uno de estos puntos que vemos muy comúnmente. Hoy nosotros desde nuestra herramienta ofrecemos una solución que permite a la institución publicar su agenda a través de, como les decía, un portal de citas donde el paciente puede hacer esa autogestión y aparte puede interactuar con los profesionales de la salud. ¿Sí? Puede ver las prescripciones médicas que se le hayan realizado, puede ver los resultados de informes de estudios que le haya hecho el médico, o ver eh, simplemente comunicaciones que le pueda dejar el centro de salud. eh, y esto lo puede hacer desde cualquier dispositivo. ¿Sí? Entonces, a las instituciones médicas que usan Omnia Salud, al fin y al cabo, tienen la posibilidad de justamente configurar cómo es esta interacción y cómo mostrarse hacia afuera con el portal. Aparte de eso, nosotros hoy en día ya tenemos un bot de WhatsApp. En realidad, principalmente se usa en WhatsApp, pero es un agente de IA que se puede integrar con distintos canales de comunicación para que el paciente también pueda hacer un autoagendamiento a través de alguno de estos canales conversacionales, ¿sí? En donde uno pueda solicitar una, eh, la necesidad de agendar algún tipo de prestación y que el agente de IA vaya interactuando con el paciente para encontrar el espacio que mejor se acomode según lo que está publicado en las agendas de Omnia Salud, ¿sí? Nosotros ya tenemos automatizados a través de ese mismo bot todo lo que son recordatorios que se envían automáticamente. Uno puede ir gestionando las agendas, cambiando no solo las disponibilidades, o sea, los horarios en los cuales va a estar disponible cada uno de los médicos o profesionales de la salud, sino que también uno puede ir cambiando las especificaciones. Si de repente hay algún servicio que yo no quiero ofrecer más a través de estos canales digitales, o si hay un profesional que deja de hacer un servicio, o hay un profesional que cambia las condiciones de ese servicio, cambia los precios, cambia la duración del tiempo que va a asignarse a la práctica, o cambia la locación en donde va a estar trabajando, todo eso se puede gestionar desde la plataforma para que se conecte con todas las agendas que están disponibles. Eh, y también hay una ventaja que es que eh, el paciente, a través del portal y a través de todos estos medios de comunicación, va a ser el que complete sus datos, ¿sí? Eso no deja de ser algo, sus datos filiatorios me refiero, ¿no? Obviamente no los datos clínicos, pero en donde nos va a poder enviar mucha información, no solo para evitar duplicados de pacientes, sino también para ahorrar tiempo al equipo administrativo en la recepción de la cita eh, y en el proceso de atención. Bien. Y por último, obviamente, integrar todo esto con la gestión de la clínica en sí, que va a estar relacionada con la facturación, con la historia clínica electrónica, con todos los procedimientos clínicos que se realizan.